Salmo 119. Este salmo es de instrucción, oración, consuelo y acción de gracias. Está dividido en secciones según las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada sección está compuesta por 8 versículos. Este es el más largo de todos los salmos, contiene 176 versículos. Esto además lo convierte en el capítulo más extenso de toda la Biblia. El salmo está estructurado de una manera muy organizada en la Biblia hebrea. Su estructura es acróstica. Las 22 estrofas están ordenadas según el alfabeto hebreo y contienen 8 líneas que comienzan todas con la misma letra de acuerdo a la estrofa. Se hace difícil discernir una progresión de ideas dentro del texto de este salmo. No hay correlación entre una sección o estrofa hacia la otra. Incluso dentro de una misma unidad alfabética, el orden de los versos puede ser invertido sin ningún serio cambio en su sentido e interpretación. El Salmo 119, junto con el 19 y el Salmo 1, son los salmos llamados Salmos de la Torá o Salmos de la Palabra. Prácticamente cada línea de este salmo hace referencia a la palabra de Dios de manera directa. Solamente 4 líneas no hacen referencia directa a la palabra de Dios. Estos son los versículos 90, 121, 122 y 132. La palabra de Dios en este salmo recibe varios nombres diferentes, pero siempre el salmista refiere a la misma palabra de Dios que conduce al arrepentimiento y da vida. Los términos usados para hablar de la palabra de Dios son ley, Torá. Significa enseñanza o instrucción. No solo tiene el sentido de reglamentos, sino de la enseñanza de las grandes obras de Dios a favor de su pueblo. Testimonio o testimonios. Jedá. Son aquellas obras escritas que dan testimonio de la voluntad de Dios y su actuar a favor del pueblo. Es una referencia especial al testimonio del pacto o la ley de Dios. Camino o caminos. Derek en el hebreo. Referencia a los mandamientos, la ley y las obras de Dios, los caminos de Dios y a través de los cuales deberán dirigirse sus hijos. Preceptos, pikut en el hebreo. La Biblia de Reina Valera 60 traduce esta palabra por mandamientos. La palabra precepto transmite la idea de algo que merece la atención. Estatutos, jukot en el idioma hebreo. La raíz verbal de esta palabra significa labrar surcos en una roca. Tiene que ver con los mandamientos labrados en las tablas de la ley. Además, su significado se asocia con los límites, decretos o normas. La palabra de Dios es la norma por la cual se rige el pueblo de Dios. Mandamiento o mandamientos, mitzvot, hace referencia a aquello que es encargado o comisionado por el Señor. Juicio o juicios, u obligaciones. Mishpatim en el idioma hebreo. Decretos y declaraciones legales emitidas por un juez. En el contexto del Salmo 119, hace referencia a las palabras y decretos de Dios. Palabra, davar en el idioma hebreo, refiere a algo hablado o un edicto. Esta es una referencia a la palabra de Dios que es tanto escrita y oral a través del testimonio y la predicación. Dicho o dichos, amarot, dentro del idioma hebreo, puede traducirse como promesa o mandato. Es una alusión a lo que ha salido de la boca del Señor. Todas estas palabras dentro del Salmo hacen referencia a la santa palabra de Dios y su proclamación. El Salmo en su mayor parte es redactado en forma de oración, en donde el salmista se dirige a Dios por causa de las maravillas de la palabra. Ciertamente, esta bella poesía ha sido escrita para que reconozcamos el valor de la palabra de Dios y también para despertar nuestro interés por ella. Desde el principio al final del Salmo se alaba la palabra de Dios y se nos advierte contra la falsa enseñanza y los falsos maestros, como también del desprecio hacia la palabra. El salmista nos llama a tener en alta estima la palabra del Señor y considerarla como lo más valioso, oírla con alegría y seguirla, es decir, vivir de acuerdo a ella. Dentro de este salmo podemos destacar los siguientes versos. Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino,
los que andan en la ley de Jehová. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Versículo 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Este versículo es citado en el enunciado de la Confesión de Augsburgo, presentada delante del emperador Carlos V en el año 1530 en la ciudad de Augsburgo, Alemania. Esta fue la primer confesión pública de fe del luteranismo. Versículo 57. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Versículo 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame según tus estatutos. Versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Versículo 154. Defiende mi causa, redímeme, vivifícame con tu palabra. Con este bello poema se nos instruye y principalmente se nos conduce a pedir a Dios su palabra, dar gracias por ella, estimarla y se nos compromete a vivir conforme a ella. Siempre seremos tentados a dejar de lado la palabra de Dios y regirnos por nuestras propias ideas y pensamientos. También estamos expuestos a interpretar las Escrituras de acuerdo a nuestro parecer y según nuestra propia voluntad. Este salmo nos conduce a tomar a la palabra de Dios con seriedad y someter nuestra mente y vida a las santas Escrituras que son fuente inagotable de vida, salvación, misericordia y verdad. El salmo pertenece al tercer mandamiento: santifica el día de reposo, porque nos llama a tener en alta estima a la palabra de Dios y su predicación. También pertenece a la primera petición del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, porque el nombre de Dios es santificado cuando su palabra se enseña con claridad y pureza, y nosotros como hijos vivimos de acuerdo a ella.